Una madre que abandona a su hija de 6 años y nunca regresa. Una abuela que testifica en contra de su propia hija en los tribunales. Medicación por ansiedad, insultos telefónicos que destrozan el corazón y una princesa completamente rota el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Esta es la devastadora pero verdadera historia de cómo, a ojos de muchos, Princesa Diana no solamente fue traicionada por la familia real, sino también por su propia sangre. Mi nombre es Alicia y este es mi canal, Alicia Sound Videos, donde exploramos juntos el fascinante mundo de la familia real, no solo la actual, sino la histórica. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo poco conocido de la vida de Princesa Diana, de cómo la trataban su madre y su abuela, y qué pudo haber detrás de esas actitudes que marcaron tanto la infancia y la forma de ver el mundo que tenía Princesa Diana. Pero antes, si te interesa esta clase de historias, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse, toca la campanita, así YouTube te avisa cuando vuelvo a subir un nuevo video y sos de los primeros en verlo. Y si te quedas hasta el final, vas a ver un montaje de fotos poco conocidas de Diana que seguro te van a emocionar. ¿Empezamos? Diana Spencer, la mujer más fotografiada del mundo, el ícono que cambió para siempre la cara de la monarquía, antes de las cámaras, antes de la corona, antes de convertirse en leyenda, fue simplemente una niña sentada en la puerta de su casa, esperando en vano que su madre regresara. Hoy vamos a conocer una de las historias más dolorosas sobre Princesa Diana, su relación destruida con las dos mujeres que deberían haberla protegido más que nadie en este mundo, Frances Shand Kidd, su madre, y Ruth, Lady Fermoy, su abuela. Una historia de abandonos, traiciones y heridas que nunca sanaron. Empecemos por el principio, porque esta historia de dolor se gestó mucho antes de que Diana naciera. Lady Ruth Fermoy nació en 1908 en Escocia. Desde pequeña mostró un talento musical extraordinario. Una joven brillante, estudiaba piano en París, dando recitales profesionales con un futuro artístico por delante. Pero en 1931, como tantas mujeres de su época, Ruth sacrificó sus sueños por el matrimonio. Se casó con el barón Maurice Roche, un hombre considerablemente mayor que ella, y cerró para siempre la etapa de concertista. De esa unión nacieron 3 hijos, entre ellos Frances, la futura madre de Diana. Pero Ruth no era una abuela típica, dulce y protectora. Era una mujer de hierro, profundamente conservadora, obsesionada con la tradición y la monarquía. En 1956 se convirtió en Lady in Waiting, una especie de asistente de la reina madre, un cargo que ocuparía por más de 3 décadas. Su cercanía al poder real le otorgó una influencia considerable, pero también una dureza que muchos encontraban aterradora. Un biógrafo de Prince Charles la describió sin rodeos como la mujer más espantosa que conoció durante sus investigaciones de la familia real. Pasemos ahora a conocer cómo fue la vida de la madre de Princesa Diana, Frances. Frances Shand Kidd había comenzado su vida como un cuento de hadas. Nació como Frances Roche en el seno de la aristocracia y a los 18 años se casó con Edward John Spencer en una boda fastuosa en la abadía de Westminster. Fue tan importante que incluso asistió Queen Elizabeth II. Frances se convirtió en la novia más joven en casarse allí en 50 años. Pero detrás de las fotos perfectas y los vestidos de ensueño se escondía una realidad brutal. Diana recordaba haber visto a su padre maltratar a su madre. Ella, escondida detrás de una puerta, fue testigo silencioso de esos momentos. La presión sobre Frances era aplastante. Su única misión real era producir un heredero varón. Tuvo 5 embarazos. El primero, un niño que perdió a las pocas horas de nacer. Luego vinieron Sarah, Jane y finalmente Diana, una niña que desde el momento de nacer sintió que era una decepción para sus padres, ya que esperaban el hijo varón. Y finalmente, en 1964, nació Charles, el heredero tan esperado. Pero para entonces, Frances ya había conocido a Peter Shand Kidd, un empresario casado. Se enamoró perdidamente y esa pasión la llevó a tomar la decisión más destructiva de su vida: abandonar no solo a su esposo, sino también a sus 4 hijos. Diana tenía 6 años cuando su madre se fue. Frances le prometió que la volvería a ver, pero era una promesa vacía.
Ahora viene la parte que más duele en esta historia. Cuando Frances, la madre de Diana, decidió separarse del conde Spencer en 1969, su propia madre, Lady Fermor, hizo algo imperdonable. Testificó en su contra durante la batalla legal por la custodia de los hijos. Y así fue como el padre de Diana obtuvo la custodia completa de los 4 niños. Diana tenía apenas 7 años cuando su mundo se desplomó. Su hermano Charles Spencer recordaría años después esa imagen que parte el corazón. Diana sentada en la puerta de Oldthorpe, esperando día tras día que su madre regresara. Pero Frances nunca volvió. Frances y su nuevo esposo, Peter, se mudaron a una isla remota en Escocia buscando escapar del escándalo. Intentaron construir una vida sencilla con una pequeña tienda de regalos, pero cuando Diana se convirtió en una figura mundial, la atención mediática los alcanzó incluso allí. Frances se vio obligada a cerrar el negocio. En los años 80, el golpe final fue cuando Peter la abandonó por una mujer más joven. Frances se quedó completamente sola, viendo desde la distancia cómo su hija se convertía en el ícono más querido del planeta, mientras ella era apenas una nota al pie en los tabloides, recordada solo como la madre que abandonó a la futura princesa. La soledad y el alcohol se convirtieron en sus únicos compañeros. En 1996 fue arrestada por conducir ebria. Se negó al test de alcoholemia, pero los análisis posteriores mostraron que duplicaba el límite legal. Le pusieron una multa y le suspendieron la licencia por conducir. El día de la boda de Diana con Prince Charles debería haber sido mágico. Sin embargo, estuvo lejos de serlo. Diana contó que su madre lloraba desconsoladamente diciendo que no podía soportar la presión del evento. Mientras el mundo entero celebraba la boda que parecía un cuento de hadas, la novia se sentía completamente sola y desbordada. El impacto emocional fue tan devastador que Frances comenzó a tomar calmantes desde entonces, hundiéndose aún más en esta dependencia que la acompañaría el resto de su vida. Después de la boda, madre e hija no se hablaron durante al menos 3 años. Aunque Frances fue al hospital cuando nació William, Diana sintió que no tenía un refugio emocional en su madre, justo cuando más la necesitaba. Antes de seguir con esta historia, hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza y lo quiero compartir con vos. Que muchas veces lo que nosotros vemos publicado en una red social, o vemos un video o leemos un titular, es solamente la punta del iceberg de una historia más completa, que tiene muchas capas, muchos dolores y que están escondidos y que salen a la luz recién muchos años después. Y ahí es cuando entendemos la parte completa de esta historia. ¿Vos qué pensás al respecto? Me gustaría saber tu opinión y que dejes tu comentario una vez que hayas visto el video. Como ya sabemos, en 1996, Diana y Charles se divorciaron. Frances hizo algo que ninguna madre debería haber hecho jamás. Dio una entrevista a la revista Hello, celebrando públicamente que su hija había perdido el título de Su Alteza Real. Por esta declaración, Diana cortó todo vínculo con su madre y nunca más volvió a hablarle, pero lo peor estaba por venir. Según Paul Burrell, el mayordomo de confianza de Diana, la princesa lo llamó una vez para que escuchara en alta voz una llamada telefónica. Era su madre insultándola duramente por salir con hombres musulmanes. Esas palabras crueles, llenas de prejuicio y desprecio, fueron las últimas que Diana escuchó de Frances. Mientras tanto, Lady Fermor también se puso abiertamente del lado de Charles durante el divorcio. Consideraba a Diana una actriz, una manipuladora y no dudaba en expresar sus opiniones a quien quisiera escucharla. Su propia abuela ahora se había convertido en una de las voces más crueles contra su propia nieta. Cuando Diana tuvo ese accidente fatal en 1997, llevaba meses sin hablar con su madre. Lady Fermor murió en 1993, 4 años antes de que Diana. Frances murió en 2004, 7 años después. Los últimos años de Frances fueron una lenta agonía. Sufrió una enfermedad cerebral que le afectó el habla y la movilidad, se desplazaba en sillas de ruedas, vivía completamente sola y rara vez salía de su casa. En una de sus últimas entrevistas, Frances dijo algo que resume toda la tragedia de esta historia. A veces pienso que la única que descansa en paz es Diana. Esta historia nos recuerda que detrás de las coronas y los vestidos de gala, Diana era profundamente humana. Una mujer que cargó toda su vida con las heridas de la infancia, pero que encontró la fuerza para asegurarse de que sus hijos nunca sintieran ese mismo vacío. Quizás ese fue el mayor logro de Diana, convertir ese dolor, ese abandono en amor infinito hacia sus hijos. Una niña que fue abandonada y que siempre se sintió abandonada
se transformó en una madre protectora y muy amorosa. ¿Qué opinas vos? ¿Conocías esta parte de la vida de Diana que es tan dolorosa? Si esta historia te tocó el corazón y te parece que hice un muy buen trabajo, me puedes invitar a un coffee o a un cafecito o suscribirte a mi canal, que es gratuito, y no te olvides de tocar la campanita y de dejarme un like. Si quieres saber más sobre Diana, te cuento que hay un playlist que tiene su nombre y te lo voy a dejar al final del video. Te dejo ahora un compendio de fotos de Diana y nos vemos en el próximo video.